casa. No me imaginaba todo esto. No llovía en ese momento y subí hacia Chiva. Cuando llegué ya ahí arriba empezó a llover muchísimo. Llamé a mi mujer y a nada, a los 10 minutos me llamó ella diciendo: Vicente, tenemos que salir de aquí. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Tras emocionarnos en el día después, Alejandro y su familia visitan el Ciutat de Valencia para vivir una jornada inolvidable. Vecinos de Pedralba, la Dana se llevó muchos de los sueños de infancia de Alejandro. Amante del fútbol, portero en el verde, hoy conoce de cerca a sus ídolos. Pues mucha felicidad y también bastantes nervios. Sobre todo estar ahí cerca y sentirlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Laura, Hola, ¿qué tal, campeón? ¿Bien? ¿Qué tal? y Valentín. Muy buenas. ¿Me han dicho que hay un portero por aquí o no? Sí. ¿Dónde juegas? En el histórico de Valencia. Sí. Pues para mí me ha supuesto pues una vía de escape a lo que viene siendo pues los problemas de cara a la Dana y todo lo relativo. Ya lo creo. Ahora que estoy en la zona de túnel, cerca de los jugadores, también en la grada, y está siendo un gran día. O sea, agradecer a todos los que han hecho posible pues esto y los que nos han ayudado en los momentos más difíciles, y sobre todo al equipo y agradecimientos pues a todo el mundo en general.